Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de química. Y en el día de hoy estamos con un ejercicio de magnitudes en química. Vamos a trabajar, pues pasar de gramos a litros, de litros a moles, distintas magnitudes. Este ejercicio concretamente cayó en selectividad en el año, me parece recordar que 2015 o 2016, en junio, ¿vale? En Andalucía. Con lo cual, nivel, bueno, bachillerato, ¿de acuerdo? Segundo bachillerato, aunque es muy sencillo y esto se podría hacer incluso en cuarto de eso, es decir, es un ejercicio muy sencillo. Bueno, vamos a leerlo y nos dice lo siguiente. Una cantidad de dioxígeno, ¿vale? Dioxígeno es pues el oxígeno molecular, ¿vale? Ocupa un volumen de 825 mililitros. Bueno, en el momento en el que a mí me hablen de volumen, cuidado que hay que tener clara una cosa súper importante. Voy a hacer un pequeño inciso y ahora luego sigo cogiendo datos. Fijaos, en química, para trabajar con el volumen, bueno, yo antes que nada voy a recordar que cuando estamos trabajando con moléculas, ¿vale? Que es el caso que nos ocupa. Bueno, voy a coger los datos y ahora cuento todo esto, que si no me voy a alargar y nos vamos a perder. Mira, tenemos 825 mililitros a 27 grados centígrados. Esto es temperatura, ¿de acuerdo? Lo escribo con T mayúscula porque T minúscula sería tiempo. Y una presión de 0,8 atmósferas. Bien. Bueno, pues nos preguntan en el apartado A todo esto, ¿cuántos gramos son? Venga, pues ahora sí, vamos a hacer el resumen del que yo estaba hablando. Mirad, eh, estamos trabajando con moléculas porque el oxígeno son dos átomos de oxígeno, ¿vale? Con lo cual ya, al tener varios átomos juntos, ya estamos hablando de una molécula. Así que vamos a decir aquí un resumen, que es el siguiente. Esto es súper importante, ¿eh? Con las moléculas yo puedo pasar de gramos a mol o de mol a gramos usando la masa molar. Esta masa molar normalmente me la van a dar. Aquí está la masa atómica, ¿vale? Del oxígeno. Y yo la voy a calcular ya, porque como esto me va a hacer falta siempre, pues cuanto antes lo haga, antes lo tengo. Así que mira, voy a calcular la masa del oxígeno, que es 16 por 2, porque en el dioxígeno, ¿vale? O en el oxígeno molecular, pues tenemos dos átomos. Así que multiplicamos por 2. Y eso me sale 32 gramos mol, ¿vale? Esto ya me lo reservo porque me va a hacer falta seguro luego, ¿eh? Bien, continúo. Si yo tengo los moles, los puedo pasar a número de moléculas usando el número de Avogadro. ¿Y cuánto vale el número de Avogadro? Vamos a escribirlo por aquí, porque este sí que no me lo dan. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de lo que tú tengas, en este caso será dioxígeno, en un mol, ¿vale? Si esto en vez de ser moléculas hubiera sido un átomo, por ejemplo el hierro a secas, ¿vale? Hierro solo, pues el número de Avogadro te hubiera pasado los mol a número de átomos, ¿ok? Y entonces aquí en vez de moléculas hubiéramos puesto átomos. Bueno, hay un último paso que es pasar de número de moléculas a número de átomos. Y para hacer eso lo que hacemos es utilizar la fórmula química y decir que en una molécula de O2 hay dos átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, estos son con respecto a masa, a moléculas, a átomos. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo unidades de volumen, porque aquí la cosa se amplía bastante. Volumen, para que nos enteremos, son litros, ¿vale? Bueno, cuando en química hablamos de volumen es muy importante el estado de agregación en el que estamos. Es decir, si estamos en sólido, si estamos en líquido, si estamos en gaseoso o incluso, aunque no sea un estado de agregación propiamente dicho, si estamos en disolución. Porque dependiendo de ese estado en el que está la sustancia, lo vamos a hacer de manera distinta. Si yo tuviera algo que está en sólido o en líquido, para pasar de litros a gramos o de gramos a litros, vamos a usar la densidad, ¿vale? La densidad va a ser un valor que me tendrían que dar en el ejercicio y que con ella yo tendré que apuntar un factor de conversión para poder pasar pues de litros a gramos o de gramos a litros. Bien, si lo que yo tengo está en estado gaseoso, vamos a usar la ecuación de los gases ideales y la vamos a usar para pasar de mol a litros o de litros a mol. Vamos a ponerlo así.
¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? Pues P por V es igual a N por R por T. ¿Vale? Esto tiene varias formas para aprendértela, que es, por ejemplo, la fórmula de pavo-ratón. ¿Vale? Un pavo no es un ratón. O otra, si queréis, comprar un pavo no renta, ¿vale? La que queráis. ¿Qué son estas cosas que aparecen en esta fórmula? Pues mirad, P es la presión se mide en atmósferas, V es el volumen, que se mide en litros, N son los moles, R es la constante de los gases ideales, que te la suelen dar, 0,082, las unidades pues ahí las tienes, ¿vale? No son, bueno, en principio no hay que saberlas. Y T es la temperatura, que hay que medirla en Kelvin, ¿vale? Normalmente, ¿cómo sabes tú que algo es sólido, que algo es líquido, que algo es gas? Bueno, si no te lo dicen, hay una pista que es fundamental y es que si te dan la densidad suele ser sólido o líquido, y si te dan cosas como la presión, la temperatura, es que casi seguro, ¿vale? 99% de posibilidades va a ser un gas. Hay otra forma de saberlo, que es cuando estudiamos el tema del enlace químico, ¿vale? Y es que en función del tipo de enlace, pues tú puedes ya saber más o menos el estado de agregación. Si el enlace es iónico va a ser sólido, si el enlace es covalente, pues casi seguro va a ser gaseoso, excepto algunas excepciones. Pero como casi seguro cuando estábamos viendo este tema, que es al principio del curso, esto no lo sabemos, nos podemos quedar con ese truquito, ¿vale? Que si te dan presión, temperatura, es que es gas, si te dan densidad, es sólido, y, que me falta el último, si te dan la molaridad, es que estás en disolución. Y si estás en disolución, o en acuoso, nosotros usamos la molaridad para pasar de litros a mol o de mol a litros, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este problema, os digo, esto es la clave del tema, ¿eh? Esto hay que saberlo sí o sí. En este problema, yo estoy viendo en los datos que tengo volumen, temperatura, presión, está cantado que esto está en estado gaseoso. Así que vamos a tener que utilizar la ecuación de los gases ideales, que también se llama ecuación de Clapeyron, ¿vale? Como curiosidad os lo digo. Bueno, lo que pasa es que estos datos, volumen, temperatura, pues no están en las unidades que hemos quedado que tienen que estar, porque es verdad que la presión está perfecta, está en atmósferas, pero esa temperatura yo la tengo en grados y yo la quiero en Kelvin. ¿Cómo pasamos de grados a Kelvin? Bueno, pues solo hay que sumar 273, ¿de acuerdo? Hacemos esa pequeña suma. 273 más 23, 296 Kelvin. Siempre para pasar a Kelvin sumamos esa pequeña cantidad y listo, ¿vale? Es así de sencillo. Y bueno, estos mililitros, pues para pasarlo a litros tan sencillos como pasar la coma 3 lugares hacia atrás o hacer un factor de conversión que te diga, mira, 1 litro son 1000 mililitros, pero es que es tan sencillo que yo lo voy a poner directamente, ¿vale? Así que venga, con eso ya lo tenemos. Bueno, y entonces, como la pregunta era en gramos y yo estoy en volumen, además en volumen con gas, el procedimiento va a ser el siguiente. Mirad, nosotros estamos en litros, porque tengo volumen, es decir, yo tengo una cantidad de litros. Y quiero llegar a gramos. Yo para llegar a gramos tengo que partir de moles. Así que vamos a hacer un primer paso en el que estos litros los vamos a llevar a moles. Y cuando estemos en moles, ya con la masa molecular lo podré llevar a gramos, ¿vale? Este va a ser el procedimiento que vamos a seguir. Con lo cual, en un primer momento, vamos a pasar todos estos litros, presiones y temperatura a números de moles. Entonces, pasamos a moles con la ecuación de los gases ideales. ¿Qué dice la ecuación de los gases ideales? Pues nos dice que la presión por el volumen es igual a nRT, ¿vale? Un pavo no es un ratón. Bueno, yo lo que quiero son los moles, así que vamos a despejar esto con letras. Yo, para no liarme, le doy la vuelta a la ecuación para tener siempre la incógnita a la izquierda y todo lo que está aquí multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo. Así que los moles son pavo partido de ratón. Venga, pues ahora sí, vamos a sustituir. Presión 0,8. Volumen 0,825. R 0,082 es un dato que me da, aunque ya os digo que esto de tanto hacerlo al final os lo vais a aprender, ¿vale?
Temperatura 296. Venga, vamos a hacer esto. Mientras lo estoy haciendo, dejadme un like al vídeo si no lo habéis hecho, que ya sabéis que esa es la mejor forma en la que me podéis ayudar, ¿vale? Si esto os sirve de alguna manera, pues para que esto llegue a más gente y bueno. Entre 0,82 y entre 2,96. Bueno, esto me sale a mí 8,38 moles. Guau, mucho me parece. Voy a comprobar moles de oxígeno, por supuesto, que es de lo que estamos trabajando. A ver, 0,8 por 0,825 y debajo 0,082 por 296. No, no es esto, ya decía yo. Siempre suelen salir poquitos moles, ¿vale? Así que cuando salgan numeritos relativamente altos, desconfiad. 0,027. Esto sí me lo creo más. Moles de oxígeno. Vale, siempre suelen salir 0,12, ya 3 es mucho, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Pero si pasa, que tengas tú un volumen considerable, en plan muchos litros, no tenga tú esta miseria, ¿vale? Bien, tengo ya los moles de oxígeno, ahora ya puedo pasar a gramos, que es lo que se me preguntaba usando la masa molar, ¿vale? La masa molar son 32 gramos, mol, así que partiendo siempre del dato que yo tengo, pasamos a gramos. Esto le da valor al examen, ¿eh? Que tú estés escribiendo lo que estás haciendo, le da valor. Qué calor, señores. Qué calor. Esto está siendo grabado en julio, ¿eh? Venga, ponemos aquí 32 gramos de oxígeno. Tengo en un mol de oxígeno. Lo escribo así, ¿vale? Para que mol y mol se vayan. Y al hacerlo, bueno, esto ya sale súper rapidito. 0,027 por 32 me sale un valor de 0,864 gramos de oxígeno. Y esto pues es la respuesta a la primera pregunta, que son cuántos gramos de oxígeno hay en la muestra, ¿vale? Bueno, apartado B. ¿Qué volumen ocupará esa misma muestra en condiciones normales? Volumen en condiciones normales. ¿Qué son condiciones normales? Bien. Nosotros en química vamos a tener dos tipos de condiciones, ¿vale? Por así decirlo. Condiciones normales sería, por ejemplo, lo que hace pues en una clase, ¿vale? Perdón, no. Condiciones normales es lo que hay en un frigorífico, ¿de acuerdo? En un congelador. Es decir, vamos a tener presión, una atmósfera, que es lo que hay aquí, ¿vale? Una atmósfera. Y la temperatura va a ser 0 grados. Mientras que condiciones estándar, que esto suele salir, por ejemplo, mucho en el tema de termoquímica, ¿vale? La presión sigue siendo una atmósfera, pero la temperatura son 25 grados. Es como si las condiciones estándar fuera aquí ahora mismo donde estoy yo, ¿vale? Aunque yo os digo que ahora mismo yo quiero que aquí hay un poquito más de 25 grados. Y condiciones normales sería un frío. Entonces, sabiendo esto, nosotros dicen que tenemos la misma muestra. Si yo tengo la misma muestra, lo que tengo son los mismos moles. Porque normalmente los moles es la cantidad que tú tienes. Esos moles, si tú cambias la presión y cambias la temperatura, pues van a ocupar más o menos espacio. Porque en los gases, dependiendo de eso, de que tengas más calor o más frío, pues el tamaño pues, va a variar. Lo vemos, por ejemplo, en un globo. Si tú tienes un globo con una cantidad de oxígeno dentro, ese globo, si tú lo enfrías, ¿vale? Va a disminuir de tamaño, ¿vale? Entonces, como yo voy a cambiar las condiciones de presión y de temperatura, pues ahora el volumen ya no va a ser el mismo, será más o será menos. Lo que sí que es lo mismo es lo que tú tienes dentro del globo, ¿vale? Que son, pues en este caso, los moles que calculamos antes. 0,027 moles. Es importante. En química voy a generalizar mucho y coger esto con mucho cuidado, pero casi siempre si algo tiene que seguir igual, van a ser los moles, ¿de acuerdo? Los moles siempre se conservan. Venga, pues entonces yo parto de estos moles y digo, bueno, como estamos con presiones, con temperaturas y volumen y yo lo que tengo es un gas, vamos a volver a aplicar la ecuación de los gases ideales o ecuación de Clapeyron. Clapeyron que por cierto se escribe así, ¿eh? Por si alguien se anime y se lo quiere poner en el examen al profe, que ponga esa palabra. Bueno, pues
como lo que yo ahora quiero son el volumen, pues vamos a poner, despejamos esta V, esta P pasa dividiendo y nos queda pues que los moles son 0,027, R 0,082, ¿vale? La constante de los gases ideales, que siempre vale eso. La temperatura, cuidado, ahora ya no es el dato que me dieron, porque estoy en condiciones normales, ha cambiado las condiciones de presión y temperatura. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cero? No, porque hay que pasarlo a Kelvin, recordad. 0 más 273, que son 273 Kelvin. Y la presión, que ahora sí es 1. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño cálculo y nos va a salir rápidamente lo que sale esto. 0,6044. Bueno, pues litros. Vamos a analizar cuando yo, porque claro, la presión es que aquí ha cambiado muchas cosas. La presión ha subido, la temperatura ha bajado. ¿Qué ha pasado con el volumen? Pues mira, si antes era 0,825, ahora el volumen ha bajado, ¿vale? Si estuviera ese gas dentro de un globo, el globo se ha encogido. Bien, hay una segunda forma de hacer esto, os lo voy a decir, ¿vale? Para que la sepáis. Y es que hay un factor de conversión. Como muchas veces yo voy a pasar de litros a moles y de moles a litros en condiciones normales, ¿vale? Porque son unas condiciones en las que se trabaja mucho. Hay un factor de conversión que es que un mol de lo que sea en condiciones normales son 22,4 litros de esa sustancia, ¿vale? Entonces yo, sabiendo este truquito, podría haber dicho directamente, oye, pues como yo sé que tengo 0,027 moles de oxígeno y sé que estoy en condiciones normales, pues puedo aplicar directamente este factor de conversión, que insisto, esto solo vale para pasar de moles a litros, ¿vale? Ese factor de conversión, si estás en condiciones normales, ¿eh? Si no, no. Bueno, esto sería mol de oxígeno en condiciones normales, arriba litros de oxígeno, y va a salir seguramente lo mismo, ya veréis. 0,027 por 22,4. Ahí lo tenéis. 0,6048. Bueno, hay un pequeño ahí error de exactitud, de redondeo, pero que esto y nada es lo mismo, ¿vale? Porque esto... Ya os digo que la química suele ser en estas cosas un poquito inexacta, porque es una ciencia empírica, y este tipo de pequeños variaciones decimales no se considera ni error, ¿vale? Así que sepáis que hay dos caminos para hacer esto siempre que estés en condiciones normales. La primera es aprenderte la presión y la temperatura y usar siempre la ecuación de los gases ideales. Yo creo que es lo que yo haría, ¿vale? Es lo más seguro. Pero si te sabes este atajo y lo quieres usar, pues que sepáis que, bueno, que no solamente está permitido, sino que hay mucho que se usa, ¿vale? Se hace. Así que aquí tenéis dos formas de hacer este apartado B. Con la primera ya estaría terminado, ¿vale? Lo que pasa es que os he enseñado otra para que lo sepáis. Venga, pues el último. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la muestra? Bueno, pues esta última parte, yo la muestra la puedo coger en moles, la puedo coger en gramos. Lo que quiero son átomos, número de átomos. Vamos a volver aquí al esquema. Quiero número de átomos. Yo tengo que partir del número de moléculas que no tengo. Pues mirad, si yo parto de los moles, con el número de Avogadro me planto el número de moléculas y luego con la fórmula química el número de átomos. Vamos a hacer este procedimiento. ¿Cuántos moles tengo? Bueno, por cierto, vamos a poner aquí el C. Queremos número de átomos, ¿eh? De átomos de O. Pongo de O, no de O2, porque O2 es la molécula, ¿vale? Átomo es O, molécula O2. Y no se debe confundir nunca en química átomo con molécula porque es un error muy grave. Bien, pues vamos a partir de los moles que yo tengo, que son los 0,027 moles de O2, ¿vale? Porque yo lo que tengo es la molécula, ¿eh? Mis datos son todos con el O2. Y ahora vamos a usar el número de Avogadro, que está por aquí, que me dice a mí que tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, porque es un ejercicio de moléculas. Si fuera de átomos, aquí hubiera escrito átomos y lo hubiéramos hecho en un solo ataque, ¿vale? Pero como son moléculas, hay que escribir moléculas. En un mol de oxígeno.
moles y moles se me van. Ya he llegado a moléculas, me falta un último paso que es llegar a átomos con la fórmula química. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Bueno, pues la fórmula química me dice a mí que en una molécula de O2, y escribo molécula debajo para que se vaya, hay ¿cuántos átomos? 2. Y se escribe así de sencillo, ¿de acuerdo? Y ya llegó a átomos. Si en vez de oxígeno hubiera tenido, por ejemplo, ozono, imaginaos, pues hubiera dicho, en una molécula de O3 hay 3 átomos de O. Y aquí hubiera puesto un 3, ¿de acuerdo? Venga, pues hacemos estos cálculos, que esto está en un momentito terminado. Por 6,022 elevado a la 23 y por 2. Y esto me queda un valor de 3,251. 8, voy a poner 4 decimales, ¿vale? Para ser exactos. Incluso voy a redondear este último a 9, porque el siguiente sigue siendo un 8, por 10 elevado a la 22 átomos de ¿qué? No de O2, porque O2 es una molécula, de O, ¿vale? Y ya con esto hemos hecho el cálculo. Fijaos, qué interesante el ejercicio, pero que al final, y esta es la clave, todo se resume en este esquemita que os he puesto aquí arriba. El esquema de moles, átomos, moléculas aquí y qué se hace con las unidades de volumen según el estado de agregación en el que nos encontramos. Yo os recomiendo que esto os lo apuntéis en un resumen, os lo aprendáis porque siempre vamos a estar mirando esta parte de aquí hasta que finalmente lo tengáis interiorizado. Pero vamos, insisto, esto es el primer tema que suele ser magnitudes, estequiometría y tal, pero es que va a seguir saliendo, ¿vale? Va a seguir saliendo en los demás temas de química de primero de bachillerato, va a seguir saliendo en segundo de bachillerato y va a seguir saliendo hasta en la universidad. Así que muy importantísimo aprenderos esto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, un ejercicio de selectividad de química. Ya no suelen caer mucho este tipo, pero sí es verdad que aunque no salgan ejercicios propiamente dichos sobre esto, salen en otros como base que hay que conocer para poder hacer lo que se pone, que es un poco más complejo, ¿vale? Así que mucha caña a esto, suscribiros al canal si no lo estáis, dejadme un grandísimo like, pensad que estoy haciendo esto en julio, en vacaciones, please, un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.